El gobierno interino de Haití declaró estado de sitio tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Según medios locales, la primera dama, Martine Moïse, fue trasladada a los Estados Unidos para ser intervenida quirúrgicamente tras resultar herida en este atentado. El primer ministro interino, Claude Joseph, señaló que todo está bajo control en el país tras este magnicidio y pidió la unidad de la ciudadanía, de la población haitiana en este difícil momento. Aseguró que los responsables serán llevados ante la justicia y que el cambio en la isla se dará a través de mecanismos democráticos y no asesinando a un mandatario por sus ideas. El asesinato de Moïse, perpetrado por hombres armados que entraron a su domicilio en la madrugada, fue condenado por la comunidad internacional y también por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien expresó sus condolencias al país caribeño en su cuenta de Twitter, en donde calificó como cobarde el asesinato y expresó su solidaridad con el pueblo haitiano, que además estamos muy cerca de ellos porque muchos de ellos, justamente escapando del drama de ese país, han llegado y nosotros los hemos acogido. Cuando el día termina, comienza medianoche. Bueno, y de inmediato damos paso a esta conversación, al contacto con Mariano Fernández, que fue ministro de nuestro país, pero fue también subsecretario general de las Naciones Unidas, representante especial del secretario general de ese país en Haití, del año 2011 al 2013, bueno, y ex canciller de Chile. Mariano, buenas noches, gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Matías, aquí estamos. Bueno, desde el Maule profundo. Desde el Maule profundo. Árboles nativos. Ah, mira, qué bien. ¿Desde qué lugar del Maule profundo? Más o menos. En Niribilo, entre San Javier y Constitución. Bueno, ojalá tengamos... A orillas del río Maule. Ah, mira, ojalá tengamos una buena conexión y que nos permita conversar, porque tu testimonio es clave, porque uno puede leer mucho sobre lo que ha pasado y ha leído mucho para atrás y ha escuchado 100 veces que Haití es el clásico de país de texto en el cual se dice que es un país que es un fallido, una democracia fallida, un país, un Estado fallido donde no tiene instituciones, entonces al final nunca logra armarse. Otra cosa es cómo vivirlo allí. Tú lo viviste, nos gustaría que nos explicaras, nos dieras tu visión de lo que ha pasado. Efectivamente, Haití tiene características únicas, ¿no? Fue el primer país independiente de América. Las tropas haitianas derrotaron a las tropas de Napoleón en Haití. Tal cual. Contribuyeron a la independencia de los latinoamericanos. La Carta de Jamaica de Bolívar, la famosa Carta de Jamaica, se escribió en Haití. Los haitianos financiaron parte de estas cosas. Y después entraron en un periodo de trastabillones permanentes, y en la época moderna, cuando yo llegué allá, veníamos saliendo nada menos que el terremoto del 2010, que fue francamente devastador. Hasta el día de hoy no se conocen las cifras, pero se habla del entorno de 200.000 muertos. Una cuestión extremadamente grave. Y hoy día estamos frente a una nueva tragedia. Matan a un presidente. El periodo que me tocó a mí, empezamos, francamente, se había avanzado, porque se logró instalar las instituciones. Corte Suprema, Tribunal Electoral, el presidente ejercía, Parlamento funcionando, y Naciones Unidas estimó que con esas condiciones se podía disminuir la participación de la operación de paz en Haití. Ahí tuvimos opiniones, porque yo sostuve y otra gente sostuvo también que había que reducir las tropas desde un punto de vista de lo que se llaman militares y fortalecer policía para permitir que la institucionalidad se desarrollara de manera más clara. Y el periodo que me tocó, relativamente pacífico, teníamos un despliegue
en todo el territorio, apoyando lo que se podía, desde las actividades productivas, las institucionales. Por ejemplo, para comparar con la tragedia que tenemos hoy día, en los 2 años que yo estuve en Haití, crímenes que tuvieran connotancia política fueron mínimos. Ahora, en junio, sí, claro, ha habido algo así como 90 muertos. Sí, yo leí 150, Mariano. Acabo de leer 150 muertos asesinados en junio. Puede ser, 150. Mira. En nosotros en 2 años habríamos tenido una decena. Entonces, la situación es trágica, además, porque el periodo que me tocó a mí con el presidente Martelly, él dejó como sucesor a Jovenel Moïse. Pero la elección estuvo con muchos problemas, hubo que hacer un interinato con un presidente y Moïse en realidad tomó el poder casi 1 año después del periodo del que le correspondía. Y eso ha sido una fuente de conflicto permanente porque Moïse estimaba que le correspondía entregar el mando en febrero del 2022 y la oposición, muy desordenada, abigarrada y compuesta de grupos muy distintos, exigía que terminara el 21, que era el periodo que les correspondía por tiempo después de Martelly. Y esto ha producido una tensión permanente, que ha terminado en este asesinato horrible y que es muy difícil saber de qué estamos hablando. Porque me cuenta gente, yo he hablado por teléfono con amigos en Haití, y me cuenta que el país está tranquilo esta tarde, pero el caos reinante, el desempleo, la hambruna, la falta de expectativas para la gente, se había agudizado fuertemente después de la salida de la MINUSTAH, de la operación de paz. De tal manera que una fuente importante de la situación caótica haitiana es el abandono por parte de la comunidad internacional de la operación de paz, pero la operación de paz no podía seguir basada simplemente en fuerzas armadas, porque esto también estaba constituyendo un problema en Haití. Acuérdense el tema del cólera con las tropas nepalesas y otras cosas parecidas. Mariano, así que lo que está ocurriendo hoy no es lo corriente, pero pertenece a esta grave situación que está viviendo hoy día Haití, y en ese sentido tiene mucha importancia hablar de lo que se puede hacer en el futuro, más que seguir un recuento de cosas que están ocurriendo. Lo que yo leí también, que habían matado a 4 los mercenarios, estaban una claridad cultural. Hay muchos haitianos que hablan los 4 idiomas. En la élite haitiana se habla inglés correctamente, francés, creol y también español. Y hay una cierta cosa que me han contado a mí, el haitiano tiene una cierta condición para aprender idiomas que otros países no tienen, o que otras nacionalidades, o que otros grupos. Quizás la ubicación geográfica. Quizás la ubicación geográfica compartiendo. Naturalmente, claro, el porcentaje alto de haitianos que estudian en Estados Unidos. El 83% de los graduados universitarios de Haití viven fuera de Haití. Un porcentaje altísimo en Estados Unidos, en Canadá, en Francia. Mariano Fernández. Entonces, esto... Mariano, lo que pasa es que cuando uno ve en qué estaba este presidente Moïse, la oposición le llamaba directamente dictador, que estaba usurpando un periodo de mandato que ya se había vencido. Por otra parte, se dice que él, y las entrevistas que había dado en los últimos meses, había ido muy frontal contra ciertos grupos que él llamaba la oligarquía, grupos empresariales que eran dueños no sé si monopólicamente, pero de grandes redes eléctricas, de familias muy poderosas. Y por allí, entonces, él se había enquistado y enfrentado a grupos muy poderosos económicos, 1. Y 2, por lo que leí también en crónicas de Washington Post, de New York Times, del País, de diarios creíbles, es que el país, en general, las calles están en manos de bandas de forajidos, bandas de
pillajes, asaltantes, narcotraficantes, la violencia campea en las calles. Entonces la gente, tú dices, estaba muy tranquila en sus casas porque tenía miedo y hoy no quiso salir de sus casas. ¿Eso es lo que te transmite la gente allí? No, eso es lo que me dijeron a mí el día. No, me dijeron, la gente está en sus casas aterrorizada. Si el país está convertido en un grupo de bandas armadas que expropian, asaltan. Hay una muy famosa que se llama Family Alliés, porque el creol viene a ser como la familia y sus aliados. Entonces, eso es completamente efectivo. Por eso digo que desde la salida de la minuta el deterioro ha sido muy importante, al punto tal que no se entiende bien este problema en la oligarquía y el dictador. A primera vista, uno diría, está luchando contra la oligarquía un presidente que puede ser algo así como izquierdista. No, pues, no es así. No es así, amigo de Trump. Está confrontado con la iglesia porque decidió ponerle impuestos a las importaciones de la iglesia. Está enfrentado con este grupo, Borb y otros, pero el mundo que lo colocó, que lo ayudó a estar en el poder, también son grupos que tienen mucho poder en Haití. Entonces, es muy rara la situación política para nuestro entendimiento. Por último, Mariano, Washington Post hace muy poco rato liberó una editorial donde solicita, donde pide y aboga por la intervención inmediata de la comunidad internacional y por la urgente necesidad de intervenir. No sé exactamente en qué términos y a qué se refiere, pero prácticamente como un país que no es capaz de autogestionar su propia democracia. ¿Tú que estás de acuerdo con que lamentablemente ese es uno de los caminos probables que haya que tomar? Bueno, Martí, yo agradezco esto porque lo dije al comienzo. Aquí hay que conversar del futuro. Yo estoy completamente de acuerdo con Washington Post. Hay que realizar una intervención internacional pronta, inmediata. Mañana, según me ha informado, hay una sesión reservada del Consejo de Seguridad. No es probable que se tome una decisión sobre una operación de paz, pero alguna decisión hay que tomar de intervención internacional porque la situación es absolutamente caótica según fuentes que yo he escuchado y que son muy confiables respecto a lo que está ocurriendo hoy día en Haití. Entre otras cosas porque la solución simplemente militar tiene que ir acompañada, o la solución de intervención internacional, tiene que ir acompañada a lo menos de un gran proyecto, una especie de plan Marshall para Haití, que dé empleo. Si la gente circula en las calles, me contaban que 40% de la población no logra completar su dieta alimenticia del día. Eso explica además la avalancha de haitianos que han dejado el país y que han venido a países como Chile porque tienen recuerdos de las operaciones de paz y dejamos nosotros una buena imagen, me consta personalmente. En fin, todo esto obliga a una intervención muy urgente. Yo soy muy partidario de esto y lo único diferente es que hay que pensar en algo creativo y nuevo que combine orden público con políticas sociales, en primer lugar con empleo. Así que no sé cuál va a ser la resolución de Naciones Unidas, pero comparto plenamente lo dicho por Washington Post. Mariano Fernández, ex canciller de Chile, que estuvo 3 años ahí representando a las Naciones Unidas, ni más ni menos en Haití, conoce de primera mano lo que ocurre en ese país. Mariano, muchísimas gracias por esta conversación desde el Maule, donde te encuentras con esa conexión que amenazó, pero nunca se cayó. Muy bien. Que te vaya bien, Mariano. Buenas noches. Muchas gracias, ¿no? Chao. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Pausa y volvemos. Espérenos.
Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las principales informaciones de la jornada con Marco Fleming. Hola Matías, vamos de inmediato con las noticias que marcaron la jornada, porque finalmente 9 integrantes va a tener la mesa directiva de la Convención Constitucional. En su primera sesión de trabajo que se realizó este miércoles, los 155 constituyentes adoptaron las primeras definiciones. Las críticas al gobierno se mantuvieron y el secretario ejecutivo de la instancia, Francisco Encina, salió de su cargo por ser el responsable directo de las falencias de los primeros días. Felei, Pulamien, Mari con Puché, damos inicio a esta sesión. Finalmente, tras 48 horas de polémica e incertidumbre, la Convención Constitucional presidida por Elisa Loncón comenzó su primera sesión de trabajo en el ex Congreso Nacional. Los 155 constituyentes en el Salón de Honor del Senado recibieron las primeras instrucciones de la mesa directiva, la que también hizo una crítica directa al Ejecutivo tras los problemas técnicos que retardaron la llegada de este momento. No confiábamos en la palabra del gobierno respecto de la veracidad y de la confiabilidad de la información que recibíamos. Inicio de la sesión cuya primera tarea buscó ordenar a los constituyentes. Siguiendo ese programa, quiero dar paso con el sorteo de las salas y dar paso para este trabajo del enrolamiento. El número 26. Es decir, se sorteó el lugar donde cada constituyente comenzaría a trabajar este miércoles para respetar el aforo establecido en el recinto. Yo entiendo que quede en la sala 4. Eso es lo que me estaban diciendo por WhatsApp. Para ello se distribuyó a los 155 constituyentes entre el hemiciclo y otros 5 salones más. Y aunque muchos querían quedar sentados según afinidad personal o política, fue la tómbola y el azar los que decidieron cada uno de los puestos. Parece que estoy en el hemiciclo. En la sala 1, la sala 4. Me toca con Guillermo Namor Kong a un lado y con Moreno al otro lado. Somos como bien diversos ahí de derecha e izquierda de todos lados. Hacer amigos ahora porque estamos como en primer curso. Luego de eso, los convencionales se dirigieron a sus salones para discutir el primer punto en tabla de la convención, la ampliación de la mesa directiva actual para distribuir el trabajo administrativo. De 2 integrantes que hoy día seamos en total de 7. ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo? No hubo acuerdo, algo que ya habían adelantado algunos constituyentes durante esta mañana. Los reparos sobre sumar vicepresidencias venían principalmente de los integrantes de Vamos por Chile. La Constitución dice claramente que tiene que haber un presidente y un vicepresidente. Todo el resto es una repartija de cargos. Es necesario acompañar a la mesa directiva que se ha visto con tantas dificultades para poder llevar adelante la convención. Es esencial conocer la forma de elegirlo, por lo tanto no se puede separar el debate de decir está o no está de acuerdo con ampliarla. Si el camino de Vamos por Chile, digamos, va a ser atrincherarse para criticar, vamos por mal camino. Finalmente se aprobó en sala la ampliación de la mesa para apoyar las labores de la presidenta y vicepresidente de la convención. Levanten la mano los que votan a favor. Y como no hay sistema de votación habilitado aún, 1 a 1 los votos fueron contados por el secretario de la instancia. El resultado de la votación es 127 votos a favor, 8 en contra y 11 abstenciones. En definitiva, 7 constituyentes, entre ellos 2 representantes de los pueblos originarios, apoyarán a la directiva. La mesa entonces quedará conformada por 9 integrantes cuyos nombres aún no son definidos. Existe una conducción arbitraria por parte de la mesa que da las palabras de manera antojadiza, corta el debate de la manera que les conviene y básicamente ahora modificaron la pregunta, como bien decía Marcela, después de que se hayan contado los votos. Me hago una pregunta, si la derecha realmente quiere avanzar este proceso, como no tienen mayoría, como no tienen gente, van a tratar sistemáticamente de trancar el proceso, así que nosotros creemos que se tiene que avanzar. Primeras decisiones de la convención en un día donde el gobierno también debió tomar las suyas, porque hoy se anunció la renuncia del secretario ejecutivo de la convención, Francisco Encina, responsable, según los constituyentes y el gobierno, de los problemas técnicos que atrasaron el inicio de la convención. En su reemplazo asumió Catalina Parot. Fue el titular de las Express, Juan José Osa, el que además respondió por una eventual acusación en su contra. Los inconvenientes que existieron el domingo todos sabemos que no son atribuibles al gobierno, y no empezar tan rápido a hacer uso político de estas situaciones.
Para este jueves, según la tabla, la convención tratará el tema de los llamados presos del estallido, sesión que se realizará un día después que la Comisión de Constitución del Senado discutiera el proyecto de ley de indulto general. Esto no es un indulto, es una amnistía disfrazada. En democracia se utilizan herramientas del derecho penal para perseguir políticamente a determinados grupos. Junto a ese debate, este jueves se seguirán analizando temas administrativos. Por ahora, la convención ya determinó sus primeras 3 comisiones de trabajo: la de ética, la de reglamento y la de presupuesto. La sesión. A las 10 de la mañana va a comenzar una nueva sesión entonces de la Convención Constitucional. Vamos a cambiar completamente de tema, nos trasladamos hasta las calles de Santiago. Nuestro compañero Rodrigo Pérez nos trae las informaciones policiales de las últimas horas. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Marco, buenas noches. Vamos a revisar las últimas informaciones policiales. Comenzamos con incidentes que se registraron en medio de la caravana del cortejo fúnebre de Luisa Toledo, la fallecida madre de los hermanos Vergara Toledo, asesinados en dictadura, y que en medio de todo este cortejo fúnebre se registraron algunos incidentes. Entre ellos, los que ustedes están observando en el cuartel general de la Policía de Investigaciones, porque este cortejo pasó por la avenida General Maquena. Ahí un grupo de personas comenzó a lanzar objetos contundentes, también algunas piedras, y atacar automóviles que estaban estacionados. Incluso hubo un oficial policial quien resultó herido en su cara producto de toda esta situación. La PDI confirmó que tuvo que utilizar elementos disuasivos, gas, con el fin de dispersar a las personas que estaban participando en estos incidentes, y hasta el momento no hay personas detenidas. Todo esto ha quedado registrado a través de cámaras de seguridad por estos hechos que ocurrieron entonces durante esta tarde en este ataque afuera y en las inmediaciones del cuartel general de la Policía de Investigaciones. Vamos a revisar a continuación algunas declaraciones en la voz de la PDI. Las revisamos a continuación. En circunstancias que una caravana fúnebre se desplazaba por calle General Maquena, en las afueras de nuestro cuartel general, una serie de sujetos desconocidos por el momento, premunidos de piedras y elementos contundentes, sin mediar ninguna provocación del personal policial, comenzaron a lanzar estos objetos en contra de las dependencias de este cuartel. De esta acción resultó lesionado un oficial policial con lesiones en su rostro, que en este momento están siendo evaluadas en nuestra clínica institucional. Y en medio de estos incidentes en el cuartel de la PDI también se generaron otros. Por ejemplo, en un servicentro Copec que está ubicado en Manuel Rodríguez con San Pablo. Ahí un grupo de personas también causó daños en este recinto, y alrededor de algunos edificios cercanos residentes lanzaron piedras, incluso locales comerciales resultaron afectados, y también entre ellos los juzgados de familia de Santiago, que están ubicados a una cuadra del cuartel de la PDI, que resultó con algunas puertas destrozadas. Los vecinos, ellos hablaron sobre esta situación, se manifestaron bastante preocupados por estos incidentes, así que vamos a revisar también sus declaraciones. Lamentablemente, no sé qué consiguen con esto. ¿Dañar qué? Dañar una propiedad, dañar a todos los residentes. Respecto a la marcha no tengo ningún comentario que hacer, están en todo su derecho de hacerlo. Lamento que esto se transforme en hechos de violencia nomás. Ahora habrá que investigar cuáles son las causas y qué motivó esto. Tiraron una botella de uno de los pisos, donde provocaron para que tiraran piedra al lugar. En este caso, como vieron que cayó una botella, empezaron con la banda a tirar a los pisos de arriba con piedra y a pegarle palos aquí a los autos. Todos incidentes que se dieron en esta caravana del cortejo fúnebre de Luisa Toledo. Posterior a ello se realizó el funeral en el cementerio general. Vamos a revisar otras informaciones. Nos trasladamos hasta la comuna de La Granja. Un voraz incendio ocurrió durante esta noche en 3 fábricas de muebles y también de urnas que estaban ubicados en Linares, en las calles Linares con Huasco. Ustedes pueden observar incluso la dimensión de todo este incendio. Producto de todo esto, usuarios en redes sociales alertaron sobre un fuerte bombazo que pudo sentirse incluso en varias comunas de la región metropolitana. Una fuerte explosión producto
sitio de todo este incendio. Si bien no se registraron personas fallecidas, hubo algunas personas lesionadas. Por ejemplo, 7 bomberos, una carabinera, quienes resultaron con traumas auditivos y tuvieron que ser trasladados a recintos asistenciales. Entre ellos también hubo una familia que vivía al interior de estas fábricas y que perdió la vivienda por completo producto de todo este incendio. Se están investigando las causas, aunque por el momento algunos elementos inflamables habrían causado todo este siniestro que movilizó a varias compañías de bomberos durante esta noche en la comuna de La Granja. Tenemos también declaraciones en la voz de voluntarios, las pasamos a revisar a continuación. Son 3 fábricas las afectadas, fábrica de muebles, una fábrica de urnas. Tenemos 7 bomberos lesionados por una explosión que hubo en el lugar y por tema auditivo fueron trasladados al centro asistencial. Dentro de eso estaba una carabinera, pero ya todo está controlada la situación y en este momento estamos en la etapa de remoción. También tenemos que informar que dentro de la fábrica existía una familia que vivía y también perdió la vivienda. Para que ustedes puedan dimensionar, fue un incendio bastante grande. Participaron cerca de 300 voluntarios para controlar esta emergencia. Bomberos de La Pintana, San Ramón, Santiago, Puente Alto. Pudo ser finalmente controlado. Lo más importante, no hay personas fallecidas ni lesionadas en este incendio durante esta tarde. Bien, Rodrigo Pérez, quedamos en contacto. Gracias por el informe. Vamos también a otras informaciones porque las autoridades iniciaron un sumario sanitario en contra de la Clínica Las Condes por aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 al presidente del directorio de la compañía, Alejandro Gil. La Seremi de Salud de la región metropolitana confirmó que se abrió esta investigación contra el recinto de salud luego de que se diera a conocer esta información. Un hecho que habría ocurrido el sábado 3 de julio cuando cerca del mediodía Alejandro Gil acudió a la unidad de vacunación de la clínica acompañado por la gerenta de enfermería Andrea Gaete. Fue ella quien habría solicitado a las enfermeras que estaban en el box aplicar a Gil una dosis de la vacuna Pfizer, aun cuando él contaba con su esquema de vacunación completo con la fórmula de Sinovac. Las funcionarias se negaron, pero fueron obligadas por su superior, ya que esta les indicó que el médico tratante de Gil habría autorizado esta tercera dosis. El hecho fue denunciado posteriormente por las profesionales. Además, el registro de esta tercera vacuna fue ingresado también por las funcionarias a los sistemas del Ministerio de Salud, lo que activó una alerta en los organismos sanitarios. Desde la clínica aseguraron que se han cumplido rigurosamente todos los protocolos de vacunación, así como las indicaciones médicas impartidas por médicos tratantes. Explicaron que en este caso Alejandro Gil sí fue vacunado con ambas dosis, pero al realizarse una prueba de anticuerpos registró un resultado inferior al mínimo para considerar inmunidad, por lo que su médico tratante instruyó vacunarlo nuevamente. El recinto de salud se autodenunció también ante el ministerio, adjuntando todos los antecedentes sobre este caso. Lo que nosotros tenemos como información por parte de la Seremi de Salud es que la Clínica Las Condes notificó al Programa Nacional de Inmunizaciones, que obviamente lleva adelante en este caso la Seremi de Salud, el que había una persona que había recibido una tercera dosis de la vacuna Pfizer. Y por lo mismo es que se instruyó y se concurrieron al establecimiento para hacer una investigación sumaria. ¿Por qué? Porque en nuestro país nadie se puede saltar la fila en esta materia. No es una instrucción que pueda hacer unilateralmente ni una clínica, ni menos una persona. Y por lo mismo es que corresponde esa investigación sumaria para eventualmente ver las responsabilidades y, por supuesto, que ocurran las sanciones de incumplir la normativa sanitaria, en este caso de las inmunizaciones. Ninguna gerencia o grupo controlador de clínica privada está por sobre los lineamientos y normativas de la salud pública. Aclarar que aún la tercera dosis no ha sido definida por la autoridad sanitaria y las vacunas son un bien público, por lo que tenemos que respetar los lineamientos. Esperamos frente a este hecho disculpas públicas del directorio de Clínica Las Condes frente a esta irregularidad y también ofrecemos nuestro respaldo frente a posibles abusos de poder con el personal de salud de la institución en este hecho. Fabiola Campillay se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, para revisar el estado de su causa judicial que se ha prolongado por más de 1 año y medio. La reunión se realizó a petición de Campillay, luego de que la Fiscalía Occidente solicitara ampliar por 4 meses más el periodo de investigación de su caso. Fabiola Campillay y su defensa afirman que existe impunidad para el ex capitán de Carabineros, Mauricio Maturana,
quien es el acusado de disparar la bomba lacrimógena que le hizo perder completamente la visión. Vamos a solicitar una reunión con el fiscal nacional. Esperamos que nos reciba también. Así que estamos con todo, vamos a seguir adelante, no tan solo por nosotros, no tan solo por mí, sino por todas las víctimas del Estado. Él se ha comprometido a acelerar en este caso porque el Poder Judicial está poniendo en juego la reputación que tiene todo el país respecto del rol de esta institución. 2 de la madrugada con 35 minutos, nos vamos a la pausa y ya volvemos. Internacional. Ya estamos de regreso en medianoche, vamos a noticias del mundo y comenzamos con la información que dio la vuelta al mundo durante esta jornada. El gobierno interino de Haití declaró estado de sitio tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. El asesinato del mandatario perpetrado por hombres armados que entraron a su residencia en la madrugada fue condenado por la comunidad internacional y también por el presidente Sebastián Piñera, quien expresó sus condolencias al país caribeño en su cuenta de Twitter, donde calificó como cobarde este asesinato y expresó su solidaridad con el pueblo de Haití. Además hizo un llamado a la unidad y la paz para fortalecer la democracia y encontrar una salida a la grave crisis que atraviesa este país. El primer ministro interino, Claude Joseph, señaló que todo está bajo control en el país tras este magnicidio y pidió la unidad de su país en este difícil momento. Aseguró que los responsables van a ser llevados ante la justicia y que el cambio en la isla se debe dar a través de mecanismos democráticos y no asesinando a un mandatario por sus ideas. También trascendió en las últimas horas que 4 presuntos asesinos del presidente fueron abatidos y 2 se encontrarían detenidos. Como jefe de gobierno aún en función, hemos decidido declarar el estado de sitio en todo el país. Compartimos el dolor por el asesinato del presidente y pedimos a la gente que mantenga la calma. Llamamos a la inteligencia de los haitianos en este momento difícil. El presidente Jovenel Moïse era un hombre valiente, así que mantengan la calma porque la situación está bajo control. Vamos a Estados Unidos, donde el expresidente Donald Trump anunció que hará una demanda colectiva contra los gigantes de la tecnología que bloquearon sus cuentas en redes sociales. Hablamos de Facebook, Google y también Twitter. En una conferencia realizada en Nueva Jersey, aclaró que va a liderar el litigio que hará con otros republicanos en contra de las empresas tecnológicas y sus ejecutivos, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey y Sundar Pichai, ya que alegan que censuran a los usuarios. Hay que recordar que Facebook y Twitter lo bloquearon por riesgo de violencia tras el ataque ocurrido en el Capitolio de Estados Unidos y debido a esto el magnate decidió tomar acciones legales. Por su parte, Facebook anunció que su veto a Trump será hasta enero del 2023. YouTube, que pertenece a Google, lo mantendrá censurado de forma indefinida, mientras que Twitter lo prohibió de forma permanente. Además, el exmandatario explicó que está pidiendo al tribunal que también imponga daños punitivos a las empresas y ha dicho que probablemente seguirán otras demandas. Dos de la madrugada con 43 minutos. Agradecemos que se hayan informado junto a nosotros en medianoche. Matías. Muchas gracias, Marco Fleming. Vamos de inmediato a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos el informe del tiempo para hoy. Partimos por la región metropolitana de la ciudad de Santiago, que te espera para mañana cielo despejado y una máxima probable de 20 grados. En tanto, en Temuco, región de la Araucanía, debiera haber lluvia mañana y una máxima probable de 11 grados. Veamos qué es lo que nos tiene en este momento nuestro portal de noticias 24horas.cl, que aglomera contenidos producidos por las distintas plataformas de TVN. Y tiene justamente el último informe epidemiológico que indica que ninguna comuna tiene más de 1000 casos activos de COVID-19. Estamos en un valle, estamos en un momento bajo, pasamos una ola reciente, lo que no significa si no nos cuidamos puede venir otra ola. Además hay una amenaza cierta en países cercanos con estas variantes nuevas. Así que depende mucho de nosotros que nos mantengamos en esta situación y que no sea solo un veranito de San Juan. Con esta información, que sin duda es buena, es alentadora, nos despedimos y agradecemos su atención. Que tenga un muy buen descanso y nos reencontramos mañana. Muy buenas noches, gracias por venir.